Enfrentamiento épico entre el Pixel 9 Pro XL y el S25 Ultra. ¿Cuál tendrá la mejor cámara? Enciende tu tele, coge unas palomitas y acomódate porque empezamos. Empezamos con el sensor ultra gran angular, y es que Pixel monta un sensor Samsung de 48 megapíxeles de 1.7 de apertura y su tamaño es de 1 partido con 2,55, y Samsung monta un sensor Samsung de 50 megapíxeles de 1.9 de apertura y 1 partido con 2,4. ¿Qué quiere decir esto de mí? Bien, pues que el Pixel tiene mayor apertura y un sensor más grande, lo que le permite captar más luz y ofrecer mejores resultados en condiciones de baja iluminación. Además, su sensor está más probado en gamas altas, mientras que el del S25 Ultra suele estar en gamas medias altas. Empezamos con la primera foto en exterior, donde vemos que el S25 Ultra apuesta por un procesado más contrastado y vibrante. Los ladrillos del edificio se ven con un tono más cálido y el cielo toma un azul más intenso. En cambio, en el Pixel mantenemos una imagen más neutra y realista sin sobresaturar los colores, y si ampliamos vemos también cómo el Pixel conserva más detalle en las texturas del edificio y los balcones, mientras que en el S25 Ultra suaviza ligeramente la imagen, además de que genera sombras más profundas, dando un aspecto más impactante pero perdiendo algo de información en estas zonas y con un pelín más de ruido. Cuando pasamos a la prueba en interior, vemos que el S25 Ultra sigue con la misma tendencia a los tonos cálidos, resaltando los amarillos y naranjas de la iluminación. Mientras tanto, el Pixel mantiene una imagen más equilibrada, con un equilibrio de blancos más neutro, ya sabéis, más frío Pixel y más cálido Samsung. Si ampliamos en la parte central, a priori se ve mejor fotografía en Samsung, pero ya os digo ya que el Pixel logra mayor definición en textos y detalles pequeñitos gracias a su procesado. Cuando pasamos a la última toma, el S25 Ultra sigue apostando por un procesado más vibrante, resaltando los tonos como en este caso el azul del cielo, en contraste con el Pixel, que mantiene una imagen más neutra con colores más fieles a la realidad y un cielo menos saturado. Si ampliamos también vemos cómo ambos tienen el mismo detalle, y sí que es verdad que el Samsung incrementa el contraste oscureciendo más las sombras, mientras que el Pixel mantiene más información en estas zonas. En este apartado, el S25 Ultra debería ser superior gracias a que es un pelín más grande, 1 partido con 1,3 versus 1 partido con 1,31, y mayor resolución, 200 megapíxeles versus 50, lo que permite capturar más detalles, además de que su software es más avanzado y mejora el procesamiento y reducción de ruido. Sin embargo, el Pixel tiene píxeles más grandes, lo que mejora su rendimiento en baja luz. ¿Será esto verdad? Vamos a verlo. En la primera fotografía en exterior sigue pasando lo del ultra gran angular, el cielo más azul y mucho más fiel en la fotografía del Pixel, pero hay algo aquí que me llama la atención, y es que la distorsión de la fotografía del Pixel, fijaros cómo el edificio está más curvado en comparación con el Samsung, además de que si ampliamos vemos cómo el Pixel tiene un mejor procesado, consiguiendo una foto con mejor nitidez. Cuando pasamos al interior vemos cómo la fotografía del Samsung ha desenfocado más el segundo plano y la del Pixel el primer plano. Aquí vamos a valorar las tonalidades. El S25 Ultra tiene un tono más cálido y contrasta más las luces y sombras, dando un aspecto más cinematográfico, y el Pixel ofrece un equilibrio de blancos más neutros, conservando mejor los colores originales. Cuando pasamos a la última prueba, en S25 Ultra opta por un HDR más agresivo, iluminando las sombras pero perdiendo algo de contraste en las nubes, lo que hace que el cielo se vea más plano. En cambio, el Pixel mantiene un rango dinámico más natural, conservando mejor las texturas de las nubes y ofreciendo una imagen con una iluminación más equilibrada. Si ampliamos, el Pixel tiene más detalle en las texturas del asfalto y vegetación, pero en todo lo demás son muy similares ambos. En este apartado me sigue doliendo de que el Pixel siga con el recorte del sensor principal, con la posibilidad del por 1,5 y el por 2, teniendo un por 5, tío. En este apartado hemos usado el peor sensor del Samsung, que es de 10 megapíxeles, partiendo desde el por 3, para intentar igualar, por decirlo de alguna manera, con el teleobjetivo, con un sensor principal en esta fotografía. Estamos hablando casi 7 meses desde su lanzamiento. Ahora me entendéis cuando os digo que prefiero una versión china, y es por el mimo que le ponen en corregir la cámara y no correcciones de sistema ni parches de seguridad. Y lo vais a ver porque fijaros, pasamos en la primera fotografía y ya hay mucha diferencia a favor del peor sensor que monta este S25 Ultra, y un recorte del principal, porque acordaros de que el S25 Ultra tiene el por 5, que es un teleobjetivo más retrato, donde aún conseguiremos muchísimo mejores resultados en estas fotografías. Cuando pasamos a la fotografía en interior, fijaros, sí que a priori puede ser de que el Pixel tenga mejores tonalidades y una foto más bonita, pero no veo el retrato por ningún lado. Para mí es un sensor principal mal hecho, porque encima está recortado. Ya sabéis que lo que aquí valoramos es la detección de bordes, donde el Samsung tiene mejor sensación de profundidad gracias a su teleobjetivo, que sigo repitiendo que es el malo, porque si fuera el bueno le apaliza.
Aquí partimos del por 5 al por 10 y al por 30, que es el máximo de zoom que nos permite el Pixel. Samsung nos monta un sensor Sony IMX854 de 50 megapíxeles y el Pixel un Samsung ISOCELL de 48. Ambos prácticamente tienen el mismo tamaño y la apertura del Pixel es más amplia, 2.8 versus 3.4, donde en baja luz tiene que ser superior, pero para mí la verdad es que me gustan más los sensores Sony porque suelen ofrecer un mejor control del ruido y rango dinámico. Pero vamos a ver por qué empezamos con el zoom óptico de ambos dispositivos. El por 5, donde vamos a ver a priori mejor definición en el Samsung, pero a la vez más contraste y ligera saturación, haciendo más vividos los colores, y en cambio el Pixel más natural. Cuando ampliamos podemos ver que el Pixel en lo que son las letras pequeñas lo hace mejor y con un aspecto más natural. Cuando pasamos al por 10, si nos fijamos en el segundo plano, ha dibujado más Samsung que el Pixel, que ha conservado un aspecto más natural, y si ampliamos diría que un pelín mejor el Pixel. Cuando pasamos al por 30, aquí vemos más claramente cómo el Samsung ha conseguido sacar el letrero en condiciones, pudiendo leer hasta la letra pequeña, cosa que el Pixel se ha perdido con su procesado y también ha dibujado más. Pasamos a otro ejemplo del por 5, donde vemos que ambos dispositivos manejan bien la exposición y el rango dinámico, pero el Pixel nos ofrece un equilibrio de blancos más natural, mientras que el Samsung tiende a enfriar la imagen. En detalle, el Pixel conserva mayor definición en los bordes de la fachada y textura del ladrillo, mientras que Samsung suaviza algunos detalles. Cuando pasamos a por 10, el Pixel sigue mostrando una ventaja en nitidez, con líneas más definidas en la estructura de la casa y mejor conservación de las texturas. El Samsung aplica un procesamiento más agresivo que suaviza las superficies, reduciendo la sensación de detalle. En cuanto al ruido, Pixel mantiene una imagen más limpia sin perder textura. Y cuando pasamos al por 30, aquí se nota la clave de la diferencia. El Pixel 9 Pro XL sigue conservando un mejor nivel de detalle en la textura del ladrillo y la señal de la alarma, mientras que en el Samsung S25 Ultra nos ha dibujado la alarma. En términos de color, el Pixel vuelve a mantener una tonalidad más fiel a la realidad, mientras que el Samsung tiende a saturar algo. Pasamos al vídeo 4K 60 FPS para ambos dispositivos, donde empezamos con el ultra gran angular, pasamos al principal y luego al teleobjetivo por 5 óptico de ambos, hasta llegar al por 20 de zoom máximo que nos permite estos dispositivos. La verdad que los dos lo hacen genial, pero para mi gusto, si tengo que elegir, Samsung es superior porque sigue demostrándonos a día de hoy que es uno de los mejores exponentes en cuanto a vídeo. Vamos al interior, fijaros cómo gestiona además las altas luces el Samsung, y cuando pasamos al principal, Pixel sigue teniendo mejor gestión y más detalle, pero cuando pasamos a los por 5, Samsung tiene mejor bokeh y mejor detalle que el por 5 del Pixel. En la prueba de estabilización agresiva ambos tienen vibraciones, pero si tengo que elegir uno me quedo con Samsung. Tenemos 42 megapíxeles de cámara frontal para este Pixel 9 Pro XL, que ya hemos visto en muchos vídeos que es muy buena esta cámara frontal, con 12 megapíxeles del S25 Ultra. Ya sabéis que aquí hacemos la prueba de vídeo y de foto. Este es el 4K 60, me veo mucho mejor en el Pixel y más palidete en el Samsung. Fijaros toda la comparativa, que es un vídeo más apagado, más a lo Londres, a lo Escocia. Pero bueno, para que lo agradeceréis porque me estoy mojando, está lloviendo fuerte, también mi perrito está mojando, así que tenéis que valorar cuál se escucha mejor, cuál se ve mejor y también cuál tiene mejor estabilización. Vamos a hacer la prueba esta de corriendo un poquito, que siempre hacemos, para que vosotros mismos veáis. En el selfie en exterior, el S25 Ultra lleva un par de vídeos diciendo que su cámara frontal cumple muy bien a pesar de tener esos 12 megapíxeles, pero claro, si lo comparamos con el Pixel, que desde que salió dijimos que esta cámara había pegado un upgrade en calidad, se sigue notando tanto en tonalidades como en la chaqueta negra y los colores de la piel más acertados, como en definición. Fijaros cómo enfoca la nariz, cosa que a la mayoría de dispositivos le cuesta enfocar. Y cuando pasamos al interior, aquí vemos más lo que estoy comentando, ¿no? El S25 Ultra se defiende muy bien, sí que es cierto que hay un tono verdoso de fondo, pero seguramente se debe al reflejo del césped en el cristal, pero aparte vuelve a pasar lo mismo que con la chaqueta, la sudadera aquí azul en Samsung, cuando en realidad es negra como sale en el Pixel, además de tener mejor definición en general. En cámara frontal, la verdad que me quedo sin duda con el Pixel. Ya sabéis que en este apartado hacemos la cámara lenta y captura de movimiento. Aquí entramos en el gusto personal de cada uno, y es que el Pixel, el máximo que nos permite su grabación es en Full HD 240 fps, y el S25 Ultra también tiene Full HD 240, pero también la posibilidad del 4K 120. Aquí hemos usado la máxima calidad posible, pero para mi gusto yo prefiero un 4K 120 que un Full HD 240. En la captura de movimiento con el x1, el S25 Ultra congela más las aspas del dron, permitiendo verlas con mayor claridad. Seguramente haya utilizado una velocidad de
obturación más rápida, lo que minimiza el desenfoque de movimiento. En cambio, el Pixel muestra más desenfoque en las aspas, capturando peor. Y si pasamos al por 5, ambos han capturado prácticamente idénticos, pero el Pixel hace un mejor trabajo ya que logra mantener más detalle en el dron sin que el procesado suavice demasiado la imagen. En este apartado hay que decir que ninguno tiene un macro dedicado, pero sí que es cierto de que el Pixel tiene un macro con el gran angular que nos permite acercarnos mucho sin perder nitidez, o eso dicen, y el S25 Ultra no tiene macro con el gran angular, pero su por 5 tiene una distancia mínima de enfoque corta usando el zoom para acercarnos. ¿Cuál es el mejor macro? Bien, hemos visto en modelos como el Pura 70 Ultra como su macro viene directamente desde el Olimpo, podríamos decir que es el mejor macro a corta distancia, pero claro, oponentes como el X200 Pro o el X100 Ultra nos permiten acercarnos a lo que buscamos fotografía sin necesidad de que nos pique una serpiente o nos pique una abeja. Así que igualmente os aconsejo siempre es usar el teleobjetivo óptico y si se os activa el macro, desactivarlo, porque creedme que es lo único que hacen es empeorar la fotografía y ya habéis visto cómo ambos dispositivos en este apartado tienen los mismos resultados. Continuamos con un apartado que tiene cada vez más público y no es para menos. Ya sabéis que aquí hacemos una mezcla de fotos, vídeos y zooms de todos los sensores. ¿Cuál será el mejor de noche? Todo el buen hablar que teníamos del Pixel en diurno aquí se me ha caído. La verdad que si nos fijamos en el detalle me gusta más el Pixel y también gestiona mejor las altas luces, pero el ruido aparente hace que me quede con el vídeo de Samsung. Lo primero que me llama de este vídeo es el famoso flickering, que esto ocurre cuando la frecuencia de la luz artificial no coincide con la velocidad de obturación, y eso es un problema para un dispositivo que graba en automático y que deberían de corregir con actualización, además de que ninguno de los dos tiene la misma calibración en todas las lentes, pero aún así esperaba mucho más del zoom del Pixel. En el gran angular el Pixel apuesta por una imagen más iluminada con mejor exposición en las sombras y un balance de blancos más neutro, en cambio el S25 Ultra mantiene un tono más oscuro con un procesado más agresivo en las luces y algo más de ruido en las zonas menos iluminadas. Cuando pasamos al sensor principal, aquí el Pixel sigue destacando en exposición, sacando más luz de la escena sin perder demasiada información en sombras. El S25 Ultra apuesta por un look más contrastado, lo que en algunas zonas se traduce en más profundidad, pero en otras puede hacer que se pierdan detalles en las partes más oscuras. Cuando pasamos al por 5, el S25 Ultra empieza a tomar ventaja, logrando una imagen más limpia pero con algo de ruido, mientras que el Pixel hace un buen trabajo, pero empieza a suavizar más los detalles y a perder algo de textura en las superficies. Cuando pasamos al por 10, aquí el Samsung tiene problemas con esta fotografía, saliendo borrosa y con ruido, mientras que Pixel dibuja procesado de más y remarcando toda la foto. Llegamos al por 30 y aquí la diferencia es clara. El S25 Ultra mantiene una imagen más definida, aunque con un procesado que empieza a notarse en los contornos. Aún así es mucho más usable que la del Pixel, que sufre más con la pérdida de detalle y el aumento de ruido de la imagen. Vamos de nuevo con el gran angular y aquí ya se nota una gran diferencia en la interpretación de la escena. Pixel apuesta por un modo nocturno más agresivo, elevando la exposición y recuperando sombras, pero con un equilibrio de blancos más frío que le da un tono azul a la imagen. El S25 Ultra en cambio mantiene un aspecto más oscuro con un equilibrio cálido y contrastado, sacrificando detalles en sombras pero ofreciendo una apariencia más fiel a lo que el ojo humano está percibiendo. Si ampliamos, el Pixel retiene más nitidez, mientras que el S25 Ultra suaviza más los detalles. Pasamos al sensor principal, donde la diferencia sigue marcada. El Pixel mantiene su tendencia a iluminar más la escena, ofreciendo una imagen más clara y con menos ruido digital, mientras que el S25 Ultra apuesta por una tonalidad más anaranjada que se asemeja más a la realidad. El control de luces es mejor en el Pixel, evitando quemar las farolas, aunque pierde algo de detalle en las sombras, y si ampliamos, el Pixel sigue siendo superior en definición fina, aunque con algo más de procesamiento. Cuando pasamos al por 5 vemos como ambos hacen un buen trabajo, pero aquí el S25 Ultra empieza a destacar su imagen por ser más equilibrada en contraste y detalle, siendo más fiel a la realidad, además de que si ampliamos vemos más ruido que en el Pixel, pero menos dibujado y más definido. Cuando pasamos al por 10, aquí la diferencia es clara. El S25 Ultra sigue manteniendo misma tonalidad que con los demás sensores, ofreciendo una imagen muy real pero con más ruido que con el por 5, y Pixel pues ha metido una tonalidad verde, que esto también le ocurre al X200 Pro en estos zooms. Esto va a gustos, la verdad. ¿Preferís más procesado o peor nitidez y más natural? Y acabamos con el por 30, donde es el máximo de zoom que nos permite el Pixel, y en cambio Samsung consigue peor fotografía, y eso que podemos estirar su zoom hasta el por 100. La verdad que ambos aquí tienen fotografías horribles. Y hasta aquí el vídeo del Pixel y Samsung después de más de 10 horas de trabajo para este vídeo. ¿Cuál creéis que lo ha hecho mejor? ¿Cuál os gusta más? Dejádmelo en comentarios para que pueda leeros, para saber vuestra opinión. Si os ha gustado, no olvidéis darle un buen like, compartir con vuestros amigos, suscribiros y activar la campanita, porque os lo he dicho al principio, esto es cine. ¡Chao!